Muy buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a esta plataforma Inspira Mujer, donde mujeres ayudamos a mujeres. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante controversial, como es Lilith, la mujer, la primera mujer más bien de Adán, ¿no? Entonces, este es un tema que tal vez está trayendo muchas cosas de qué hablar, ¿no? Y en esta ocasión vamos a precisamente tratar este tema con nuestra experta, la señora Guadalupe Lozano. Muy bienvenida a Inspira Mujer, señora Guadalupe. Muchas gracias, muy amable, por su invitación y por considerarme experta sobre Lilith. Bueno, hablar de Lilith se podría decir, como dicen en algunos ámbitos feministas, hablar de la primera feminista, ¿ya? En la Biblia, en la nuestra, en la Reina Valera, no se la nombra. Se la nombra en las escrituras hebraicas, ahí se la nombra. Pero si leemos con detenimiento Génesis 1, vamos a encontrar que dice, y Dios hizo hombre, mujer, hembra, macho, del polvo, ¿ya? Entonces, ahí se la nombra, pero hay que leer con atención para darse cuenta de que Dios no solo formó los animales como hembra y macho, sino también al hombre y a la mujer. Los formó todos, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Eh, Adán empezó a querer hacer que Lilith lo obedeciera y le decía, me tienes que obedecer, porque en el reino animal así funcionaba. Y él quería que en su reino así funcione. Como Dios le dio la potestad a Adán de ser él quien le diera nombre a los animales, entonces él se sintió con ese derecho de decirle a Lilith, haz esto, y decirle, me tienes que obedecer. Ella no quiso hacer eso, o sea, no lo quiso obedecer, porque fue hecha del mismo barro del que fue hecho Adán. En trato igualitario, digamos. Exactamente, o sea, con el mismo barro con que se formó Adán, se la formó a ella. Por lo tanto, dentro de su entendimiento de ella era igual que él. No tenía por qué él decirle, me tienes que obedecer, y ella obedecerle. ¿Ya? Porque en ningún momento se habla de que Dios le dijo a Lilith o a la mujer o a la hembra, ¿ya? Tú estás supeditado al macho. No hay. Si es que leemos la letra muerta de la Biblia, no hay. ¿Ya? Entonces, Lilith quiso renunciar al paraíso, quiso irse, pero no lo podía hacer sin el permiso de Dios. ¿Qué fue lo que ella hizo? Pronunció las 4 palabras, las 4 letras que componían el nombre de Dios. Y eso le permitió salir, irse de ahí y dejarlo a Adán. ¿Ya? Cosa que a Dios no le pareció, no le gustó y mandó a sus ángeles a buscarla. Y que utilizaran el mismo argumento, las 4 letras que formaban el nombre de Dios, para hacerla volver. Pero ella dijo que no, porque no le parecía que hubiera un trato igualitario. Por eso muchas feministas la consideran la primer feminista. Claro. ¿Mm? ¿Y qué piensa usted, digamos, esa lección que podría decir ella, ¿no? De que prefirió dejar el paraíso como tal, que es el paraíso, Ujú. ¿no? Sin ella dejar atrás sus convicciones, ¿no? O sea, ha preferido dejar el paraíso, pero mantener sus convicciones, ¿no? Que era lo que ella pensaba y lo que ella creía, ¿no? Claro, es que esa es supuestamente la idea de cuando se formó al hombre y a la mujer, ¿ya? De que hubiera una igualdad. Los dos eran iguales. Ahí el que se creyó mejor que Lilith, porque Dios le dio la potestad de darle nombre a los animales, fue Adán. Y el que le decía, obedéceme. Y ella dijo, no. ¿Y qué le costó a Lilith el decir no? ¿Ya? Algo que todos podemos y debemos de hacer. Si hay alguien agresivo en la vida de nosotras o de nosotros, ¿ya? Y tenemos
tenemos a alguien que está ahí diciendo, no, no, tú me tienes que obedecer, que tú tienes que hacer esto, que tú... ¿Y por qué? Porque eres menos que yo. ¿Y por qué soy menos que vos? Porque sos mujer. Porque si se fija, si el que lee la Biblia, la última, la Reina Valera, la que hicieron en el 1960, ya, está siempre todo inclinado hacia el hecho de que la mujer está supeditada a lo que el hombre mande. Pero si uno lee la letra muerta, por ejemplo, dice, yo no le sé los versículos, pero sí sé que en una parte dice, y el hombre abandonará a su padre y a su madre y llegará a su mujer y hará su familia. La mujer abandonará a su padre y a su madre y formará la familia con el hombre. ¿Ya? Ahí en ningún momento dice ni habla de que la mujer tiene que estar supeditada a lo que el hombre la mande. ¿Ah? Y esa primera lección, ¿quién nos las dio? Lilith. ¿Ya? Tal es así que a ella, ¿qué le costó? Le costó que al no querer volver al paraíso, a hacerle compañía a Adán, fuera maldecida, que todos sus hijos iban a morir. Y después fue considerada un demonio. Y después y últimamente, por ejemplo, si uno entra a alguna página satánica, Lilith es un demonio que está casada con Asmodeus. Asmodeo me parece que ese es su nombre, un demonio. ¿Ya? Y se le da ese culto de demonio. ¿Mm? Pero, ¿por qué? Porque desobedeció a Dios. Sí. Claro. Es lo mismo que ahora pasa en nuestra realidad, ¿no? En nuestro contexto, que las mujeres que toman una decisión de tal vez no seguir con ese infierno que estaban viviendo, ese maltrato, todo, al tomar la decisión de separarse, de ir ya pues, en otro camino, son mal vistas, son criticadas, son hasta, podríamos decir, satanizadas igual que ella, ¿no es cierto? Estamos corriendo la misma suerte que ella. Exacto. Es que eso pasa, o sea, eh, lo he escuchado muchas veces, ¿no? Te quisiste casar, aguantá. Pero eso no va con nuestra raza, con nuestra humanidad. Somos seres, la raza humana es un ser de constante evolución. Entonces, como evolucionamos en cuanto a tecnología, también tenemos que evolucionar en cuanto a nuestra inteligencia emocional. Porque antes estábamos supeditadas a lo que decía el varón, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque él era el que traía, el proveía, ¿ya? Pero si vamos a una época más hacia atrás de otras culturas de nuestra raza, hubo un momento en que hubo la igualdad por equilibrio, ¿ya? Tanto el hombre como la mujer iban a la guerra, tanto el hombre como la mujer araban, tanto el hombre como la mujer cazaban. Y en algún momento, ya, algo ocasionó ese desequilibrio. Y ahí fue cuando las mujeres empezamos a sentirnos estigmatizadas, doblegadas, manipuladas, maltratadas. ¿Mm? ¿Ya? Y empezamos a actuar de una manera en la cual no estamos en equilibrio. Porque para nivelar las cosas elevamos nuestra masculinidad, cuando lo que deberíamos de haber elevado es nuestra feminidad. ¿Mm? Claro. Porque es con nuestra feminidad que logramos el equilibrio. ¿Mm? Claro. Entonces, eso ha pasado. ¿Por qué? Porque en algún momento se distorsionó la información. ¿Mm? ¿Cuándo fue? Cuando la mujer empezó a, a conectarse más con los animales, con las hierbas, con las plantas, ¿ya? Y eso no le gustó, lo siento, lamentablemente no le gustó a la iglesia.
no le gustó la religión. Esa conexión nuestra con lo natural que nos hacía saber qué remedio dar, cómo curar esto, cómo curar aquello, qué plantas sanaban, qué plantas eran venenosas, ¿ya? Cuando empezamos a expandir nuestra conciencia y conectarnos más con lo natural, entonces no le gustó a la iglesia, lamentablemente. Por eso es que no quieren tratar a este tema de Lilith, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque por eso es que decíamos que es un tema bastante controversial, porque las veces que hemos tratado, digamos, de hablar de Lilith, hemos recibido varias negativas de varios representantes de distintas iglesias, doctrinas y demás, que no reconocen a Lilith. Pero es que el no reconocerla a ella viene desde nuestra propia ignorancia, ¿ya? Porque si bien es cierto en nuestra Biblia no habla directamente de ella, ¿ya? Solo habla que hizo el macho y a la hembra, ¿ya? Y después ya, que porque lo vio solo Adán, de su costilla sacó y la hizo a Eva, ¿ya? Como todas las especies, así se formó el hombre y la mujer, macho, hembra. De que ella lo abandonó, sí, eso es cierto. De que no les gusta a la iglesia hablar, sí. Pero si buscamos en diferentes escrituras hebraicas, ahí se habla de Lilith. No en extenso, pero sí se habla. Se habla de esa parte en la cual ella se negó de seguir así, con ese Adán que decía, me tienes que obedecer, me tienes que obedecer, me tienes que obedecer, y decidió salirse del paraíso. Y que a pesar de que Dios mandó a sus ángeles para que ella volviera, ella no volvió, ¿ya? Dijo no. Y a pesar de que de ahí fue demonizada, ¿ya? Y fue castigada duramente. Inclusive hay ciertas doctrinas o ciertas partes en las cuales se habla de que Lilith podía transformarse en serpiente, ¿ya? Y así fue como ella se transformó en serpiente y fue la que convenció a Eva de que coma del fruto prohibido, en venganza por haber sido demonizada solo porque ella no quería obedecer a Adán. Claro. Y se sabe algo, o sea, aparte digamos, de la parte que algunos dicen que ella fue y se juntó con varios demonios, todo eso. ¿Qué fue más o menos lo que pasó cuando ella salió del paraíso? ¿Qué tipo de vida, digamos, continuó ella viviendo? ¿Se sabe algo? Sí, es la parte en como le explicaba, Dios mandó a los ángeles como ella no quiso volver, fue maldecida, ¿ya? De que sus hijos morirían por 100. Entonces, ella ahí, como diciendo, bueno, si es que estoy siendo maldecida por hacer que mis ideas se escuchen muy bien, entonces yo voy a empezar a torturar al hombre. Entonces, ella se convirtió en un demonio, el cual mataba a los niños cuando nacían, ¿ya? El cual también, no siempre, pero sí atacaba a las mujeres gestantes, ¿ya? Para que perdieran a sus bebés. Por esa razón es que empezó el hombre a usar amuletos, sobre todo en los niños. Su otra parte oscura de Lilith que se habla es de que por el hecho de que a ella fue estigmatizada solo por querer hacer prevalecer su decisión de no obedecer ciegamente a su compañero, ya ella en su parte demoníaca, que siempre la representan como una mujer muy hermosa, ya a los hombres más santos, más devotos, ella los conquistaba. Para hacerlos que se aparten del camino de que en sí, digamos, no era que fueran célibes por obligación, sino que su misma espiritualidad les hacía no tener la necesidad de ser seres muy activos sexualmente, ¿ya?
Entonces, a ese tipo de hombres se podría decir castos, que se dedicaban más a lo espiritual, a la sanación y todo eso, a ella le gustaba sacarlos como que del buen camino. Interesante. Sí, sí. Sí. Es ¿Y en qué momento o por qué ocurre el fenómeno de que ya Lilith se convierte en un arquetipo en la astrología? exactamente en qué momento no le podría decir, pero sí, por ejemplo, el arquetipo de Lilith en la astrología es donde nos muestran nuestra parte oscura, esa parte que no miramos, esa parte que no nos gusta ver. ¿Y por qué le han puesto, digamos, este denominativo de Lilith? ¿Basados en qué? Basados en el hecho de que todos tenemos nuestra luna, ¿no ves? Ya. Nuestra luna en nuestra carta natal nos indica qué fuimos en nuestra anterior encarnación y cómo somos con relación a nuestra familia. O sea, cómo es nuestra forma de ser, cómo enfocamos la crianza de nuestros hijos, cómo somos dentro de lo familiar. ¿Ya? Entonces, con esa idea de tener siempre luz y oscuridad, en algún momento empezaron a decir que Lilith es la luna oscura de nuestra luna. ¿Ya? Entonces, ahí empezó a ser el arquetipo de nuestra luna oscura en el zodiaco. Inclusive muchos dicen de que esa luna negra que se ve en algún momento entre la Tierra y el Sol es Lilith. ¿Ya? O sea, que sí existe una luna oscura que no vemos, ¿ya? Pero que está ahí. Y que hay ciertas temporadas, ciertos fenómenos que hacen que se vea una luna negra y esa es Lilith. ¿Ya? Nadie la puede ver físicamente, pero sí hablan de ella. Entonces, en Lilith, ¿qué representa? ¿Qué nos muestra? ¿Qué vemos? Nuestra parte oscura. Esa que no nos gusta que nadie vea, esa que escondemos, esa que está bien debajito ahí escondida, para que nadie hable de eso, esa oscuridad que todos tenemos. Pasa, por ejemplo, a las personas que trabajan mucho su parte espiritual, reprimen muchas cosas, ¿ya? Reprimen el estar enojados, reprimen su ira, reprimen su violencia, reprimen impaciencia, intransigencia, reprimen mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está bien que alguien que trabaja su parte espiritual tenga oscuridad, Claro. supuestamente. Pero ¿cómo podemos ser luz sin tener oscuridad? ¿Dónde se refleja nuestra luz? En la oscuridad. En la oscuridad. Entonces, yo por ejemplo la tengo a Lilith en Escorpio. Cualquiera que me ve dice, esta mujer no se agarra de nada ni de nadie. Pero sí, yo me he encontrado a veces siendo total y absolutamente posesiva como un escorpiano. Eso, o sea, la parte negativa de Escorpio es ser muy posesivo. Y me he encontrado yo, pero si yo no soy celosa, ojo, que ser celosa no es igual que ser posesiva. Claro. Pero soy posesiva. Cuando algo digo que es mío, me doy cuenta de que no lo suelto, de que no permito que nadie en su entorno quiera interferir más que yo. Después también tengo esa parte oscura que tiene Escorpio, que es que Escorpio se siente traicionado no por la traición en sí, sino porque lo que considera Escorpio que es una traición. Por los conceptos que tenga. Por los conceptos. Individuales. Exactamente. O sea, sus conceptos para la traición de Escorpio son bien subjetivos. No es una traición así, como tiene que ser, normal. No. Es bien subjetivo en Escorpio. ¿Ya? Ellos tienen su propia manera de sentirse traicionados. Y usted le puede explicar, le puede decir que no era su intención, o sea, puede dar infinidad de explicaciones y de pedir perdón, todo. No,
me traicionaste, me traicionaste. Lo que importa es la traición. Claro. ¿Mm? Y así. O sea, esa energía tal vez de juzgar demasiado, de ser demasiado extremistas, es lo que vendría a ser como la parte oscura, que es la denominativo de Lilith. Exacto. Ah, Exacto. es una parte que no podemos controlar, digamos. Sí, la mayoría de las veces no podemos controlar porque no la queremos ver. Porque a nadie le gusta ver esa parte oscura. De la misma manera que a Lilith nadie la quiso por ser como ella era. De esa manera se repite ese arquetipo en la astrología. Nadie quiere ver su parte oscura, porque muchos se asustan. Claro. Se asustan porque, ¿y yo en qué momento soy eso? Dice. Claro. ¿Ve? Lo mismo, o sea, lo mismo que pasó con Lilith, que dejó de ser la primera mujer del paraíso, nos pasa a nosotros con nuestra parte oscura. Claro. ¿Ya? Que nadie la quiere ver ni nadie la quiere escuchar. Ella lo único que pedía era que simplemente Adán no la mandara como si fuera su muchacho de mano. Que Adán no le dijera, me tienes que obedecer. Era lo único que ella pidió. ¿Ya? Y en vez de, según yo, como buena librana, en equilibrio, ir y decirle, a ver, Adán, tú no puedes tratar a Lilith de esa manera. Tienes que entender que los dos tienen el mismo estatus, la misma vibración, la misma frecuencia, están al mismo nivel. No. Se la agarraron con ella. A Adán nadie lo tocó. A Adán nadie le dijo, estás haciendo mal. Claro. Así no, es tu compañera, fueron hechos los dos del mismo barro. Claro. Entonces, ¿usted cree que esa reacción, digamos, que tuvieron con ella, se puede interpretar como una reacción machista, que por eso también ahora varios grupos que son feministas están sirviéndose de la imagen de Lilith? Sí, claro que sí. ¿No? Porque si se fija, la representación que ella nos da es de que esto no me parece, no me gusta, ¿ya? Me voy. Esa representación nos da. Pero, ¿cuál es la representación? Nos dan desde el hecho de que a ella la satanizan, la hacen un demonio, y Adán sigue siendo nuestro padre. ¿O es que siempre la Biblia y las escrituras fueron hechas por varones? ¿O es que desde un comienzo hubo un exacerbado machismo? Sí, al parecer. Que si vemos, o sea, el universo, todo, absolutamente todo, se guía por el equilibrio. Simple y llano. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Entonces, si vemos a la Biblia en la letra muerta, nos damos cuenta quién lo hizo, quién lo escribió. Puro hombre. Sí. Puro hombre que quisieron hacer desde la orden, ¿ya? Que la mujer fuera obediente y sumisa. Y yo siempre digo, se atrapan más moscas con miel que con hiel. Claro, y ya llevándolo, digamos, a lo que es nuestra actualidad, ¿no? De ahora, es prácticamente lo mismo que está pasando, ¿no? Como decíamos hace instantes, cuando uno toma una decisión que va a cambiar su vida, ya, ¿quién es señalada, quién es juzgada, sentenciada sin antes conocer los hechos? Son las mujeres. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Pero el varón no pasa nada, el varón actuó bien, no se equivocó, pero en la que tomó la decisión, la que obró mal es la mujer. Entonces, señalada desde esa época hasta nuestra actualidad, que diríamos que no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado nada, porque, y eso es lo que a mí me extraña, ¿ya? ¿Quiénes educan? ¿Quiénes forman? Nosotras las mujeres. Sí. ¿Ya? Nosotras que gritamos a voces, algunas, otras desde su línea callada, ¿ya? Se habla del patriarcado, del machismo, que ta.
pero ¿quiénes educan? ¿Quiénes forman? ¿Quiénes somos las que tenemos que hacer como hizo Lilith? Bueno, esto yo no quiero para mí ni para mi descendencia. Entonces empiezo a formar una nueva generación de hombres y mujeres. Claro. Empiezo, doy mi cuota de cambio. No me gusta esto. Decidí separarme y en vez de decirme, claro, está bien, te dicen, pero ¿y por qué? ¿Acaso te iba mal? ¿Acaso que aquí? ¿Acaso qué habrás hecho? ¿O qué habrás hecho? Ya muchas veces, ¿qué habrás hecho? Porque te has separado, seguro, claro. Si yo lo veo tan buen hombre que es, porque todos somos eso, una cosa en casa y otra cosa afuera, ¿ya? Y bueno, habemos muchas que somos lo mismo. Peleonas en casa, peleonas afuera. Sí. Yo me considero así. Ajá, ¿ya? sí, yo también. Entonces, soy la misma cara, dentro que fuera. ¿Ya? Pero nos han obligado a hacer una cosa en casa y otra cosa en la calle. Y lo que pasa en casa no lo quieren ver. Exacto. ¿Ya? O lo naturalizan tanto que ya, digamos, Claro. es algo normal, ¿no? Que sea este tipo de actitudes, ¿no? Entonces es todavía penoso, digamos, lo que nosotras como mujeres estemos criando una generación que sigue siendo machista, Sí. que sigue siendo juzgador bueno, y ejecutador, digamos, de mujeres, ¿no? Que no nos permiten, aún con tanta libertad que dice que tenemos, que derechos que dicen que tenemos en teoría, pero seguimos siendo señaladas, seguimos siendo maltratadas por la misma sociedad, que somos también parte nosotras las mujeres, ¿no? Sí, porque a ver qué pasa cuando nos casamos. Intrínsecamente ya la casa es de los dos. Pero resulta que solo la mujer se tiene que ocupar de limpiar su casa. Cuando se separan, es mi casa, porque yo la pagué y yo la compré. Y se ve mucho el hecho de que, por ejemplo, hay matrimonios donde han tenido una buena economía. Pero ya cuando empieza a haber problemas en el matrimonio, resulta de que el varón empieza a poner cosas a nombres de otras personas, porque ya ve inminente el divorcio. Entonces, mientras menos cosas comparta con su compañera, mejor. Y se está volviendo natural, se está volviendo común. Sí, estás haciendo bien, si a vos te ha costado, hermano. Claro. Pero ¿y los años que esa señora pasó a su lado? Físicamente hablando, por ejemplo, todos tenemos la tendencia a engordar, ¿ya? Solo que lamentablemente llega un cierto tiempo en que nuestra gordura estorba, pero la gordura de nuestro marido no estorba. Entonces él se va tras de una 90, 60, 90 y nos deja a nosotros las gorditas de lado, porque no mantuvimos la línea. Y él necesita una mujer de línea a su lado. ¿Quiénes seguimos haciendo ese círculo vicioso? Fomentando ese círculo vicioso. Nosotras. Las mujeres. Sí, porque como mamá, está bien, hijito, claro, está bien. No, esa mujer ya no te servía. Y todos los años que le sirvió. Claro. O sea, el ser mamá nos hace dejar de ser mujeres. Esa es la gran interrogante que yo también me la planteo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? El ser hermana del varón nos hace dejar de ser mujeres. O sea, este es un tema que es muy largo y muy extenso, ¿ya? Porque tendríamos que hablar de cosas que a mucha gente no le gusta hablar, como es la influencia que bueno, para globalizarlo, vamos a decir los oscuros, que se trata sobre la ascensión de la raza, sobre la ascensión del planeta,
¿ya? Y el que no quieren, muchos seres que no pertenecen a nuestro planeta, no quieren que nuestra raza ascienda, porque la ascensión del planeta no la pudieron detener, porque es cíclica. Claro. Pero sí trataron y han seguido tratando y siguen tratando, ¿ya? De que la ascensión de la raza frenarla. Y ahí es donde han empezado a exacerbar la parte demoníaca de Lilith. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la mujer sea considerada un demonio. Es más, ahora le dicen la tóxica. Ah, sí. ¿Se imagina? Sí. Tu tóxica. Y nadie se pone a pensar en la connotación de esa palabra. Sí, porque mire, y precisamente en charlas anteriores, ¿no? Nosotros hemos criticado, así bien de frente, digamos, cómo está naturalizando tanto nuestra juventud, las mujeres de hoy, todo, que incluso hasta ellas mismas se sienten orgullosas de llevar una polera con eso de la tóxica, soy la tóxica, digamos, ¿no? O sea, e incluso nosotros como Inspira Mujer hemos ido a varios colegios, ¿no? A decirles pues a las niñas, a informarles que eso es una agresión. Sí. ¿No? Para que ellas se enteren, porque lo han naturalizado tanto que para ellos no es, ¿no? Pero si uno ya les indica, les va dando las pautas, todo, sí es una agresión. Entonces eso no debería permitirse, ¿no? Claro. Porque ¿qué significa tóxico? Algo que mata. Sí. Porque en todos los venenos dice, cuidado, tóxico. Y está la calavera ahí. Sí. Entonces, quiere decir que nosotras, al llamarnos tóxica, al considerarnos tóxica, somos seres que matamos. Porque en eso termina. El hecho de que haya ido habiendo un cambio, un despertar, una ascensión, ¿ya? Nos obliga a tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque como decía Jesús, y está escrito, no es lo que por la boca del hombre entra lo que contamina al hombre, es de lo que de su boca sale, porque de su corazón proviene. Claro. Entonces, si por chiste, ahí viene tu tóxica o te está llamando tu tóxica, quiere decir que esa persona más tarde o más temprano le va a generar la muerte. Claro. Porque todo lo tóxico genera muerte. Claro. Y qué curioso que sea la tóxica, la mala de la película, digámoslo así, y sea el hombre inocente, el víctima, ¿no? Sí, porque seguimos, como le decía, en lo mismo, o sea, y yo lo he visto, ¿ya? 4 varones, una mujer. Muy chiquitito, ¿ya? Y la otra, anda a barrer, anda a limpiar, anda. Sí. ¿Y los varones qué? No tienen manos, no tienen piernas. Son los chiquititos a los cuales hay que fomentarle el no hacer nada, el ser vagos. ¿Por qué? Porque ellos después van a trabajar. Pero ¿cómo van a trabajar si desde pequeños no se les enseña a hacerse responsables, en primer lugar por ellos mismos y por su espacio? Claro. Después, cuando ya uno se casa, ¿no? Y va con la queja a la suegra, ¿qué nomás le habrás hecho a mi guagua? Sí, pues. Porque ya el hombre grandote ya tuvo hijos, todo, pero sigue siendo la guagua de mamá. Claro. Pero ahí seguimos rompiendo el equilibrio. Seguimos rompiendo el equilibrio y mientras sigamos rompiendo el equilibrio, nos van a seguir viniendo lecciones así de este tipo, ¿ya? Para que entendamos que fue hecho hembra, macho, en equilibrio. Ninguno de los dos tenía mayor potestad que el otro. Claro. Como hembra y macho, como varón, mujer. En el único momento en que Dios le dio una potestad extra a Adán fue de que él nombrara a los animales que había en el cielo, en la tierra y en el mar. Ahí. Ahora, de que se le subió el ego a Adán y se creyó, bueno, la última Coca-Cola del desierto, eso ya es otra cosa. Claro. Y de que no hubo quien le diga no. Claro.
Claro, porque otra hubiera sido la historia si se hubiera tratado igual, o sea, tratado de decir, bueno, te equivocaste, trataremos de llegar a un entendimiento para que todo sea igualitario y todos vayamos más tranquilos, ¿no? Eso Exacto, hubiera sido otra la historia, otros los conceptos y tal vez hubiéramos tenido otra realidad, ¿no? exacto. O sea, hubiera sido otra nuestra realidad si es que se hubiera mantenido el equilibrio. ¿Mm? Pero esa ruptura en la cual a alguien se le dio más potestad que al otro, a pesar de haber sido formado de lo mismo, eso fue lo que cambió todo. ¿Mm? Y de esta señora que dijo, no, no me gusta, me voy. ¿Mm? Y como somos las mujeres, cuando algo no nos gusta, cuando Claro. decidimos, ¿ya? Ella sabía las 4 palabras que componían el nombre de Dios y las pronunció. ¿Mm? Sí. Porque esa es una de las razones por las cuales muchas iglesias, ¿ya?, han condenado a la mujer y hasta se hizo la Inquisición. Claro. Las mujeres tenemos una conexión especial tanto con el espíritu vivo de la tierra como con Dios. ¿Mm? ¿Por qué? Porque siempre hemos sido más tranquilas, más pacíficas, más de conectarnos. Aparte porque tenemos unas buenas y preciosas antenas que son nuestro cabello. ¿Mm? En cambio, el hombre siempre ha sido más a cosas, vamos a decirlas que no necesitaran de estar cavilando mucho. ¿Mm? Ellos han sido más a la acción, nosotras hemos sido más a la conexión. ¿Mm? Porque así fuimos creados para que haya equilibrio. ¿Mm? Pero claro, llegado un momento, se decidió que ese equilibrio no estaba bien. ¿Mm? Y ahora se está yendo otra vez a eso, a que vuelva a haber el equilibrio para que la raza ascienda. ¿Mm? Que se vuelva a considerar tanto al hombre como a la mujer en el mismo nivel. ¿Mm? Ni Claro. yo más, ni tú menos, ni tú menos, ni tú, yo más. ¿Mm? Entonces, cuando se forme nuevamente ese equilibrio, ¿Mm?, nuestra raza va a poder ascender. ¿Mm? Pero mientras tanto seguimos con viejos arquetipos, como si no me obedeces, bueno, pues vas a ser castigada. Y es normal que sea castigada. ¿Mm? Pero Claro. no así los varones. Aunque al parecer a los varones ya les está empezando a pasar eso porque ayer estaba viendo que han formado la casa del varón. ¿Ah, sí? Sí, Wow. sí, porque resulta de que si bien es cierto, estamos viendo solo la violencia de lo masculino a lo femenino, hemos dejado de ver el hecho de que muchas mujeres han exacerbado tanto su parte masculina, ya, que pueden más energéticamente hablando que el varón. Entonces los lastiman, los maltratan y bueno, pues no, han formado su casa del varón. Interesante eso. Sí, Ajá. lo vi en un cortito, no me Ajá. reí porque me pareció bastante triste, ¿ya? Que se siga tratando de arreglar algo que es entre dos Claro. por fuera. ¿Mm? Dejar que otro se encargue de algo que nosotros tenemos que encargarnos. ¿Mm? Claro. ¿Eh? Porque todo es de acuerdo a nuestra frecuencia. ¿Por qué yo atraigo a alguien así, tóxico o tóxica? ¿Mm? Porque lo critico, porque lo juzgo o porque le tengo miedo. ¿Mm? Claro. ¿Eh? Ujú. Entonces, más que ver lo que hay fuera nuestro, tenemos que ver lo que hay dentro nuestro. Que es aquello que yo no quiero mostrar para no ser ni criticado ni juzgado, ¿ya? Que hace que en mi vida se repita esto. ¿Mm?
sea, seguimos buscando fuera lo que tenemos que buscar dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? Ese amor incondicional de Dios hacia nosotros mismos. Buscamos afuera a quien nos ame, pero ¿en qué medida nos va a amar el de afuera? En la medida en que nos amemos. Claro. ¿En qué medida me amo yo? ¿Cómo me veo? ¿Como el estropajo de mi casa? ¿O como una Lilith que le dice, ¿sabes qué? Yo no me casé para tener esto. Yo no busqué un compañero para tener esta vida. Yo busqué un compañero para que sea eso, mi compañero. No para que me estropee, me maltrate y crea que está por encima mío. Claro. ¿Ya? Y esperamos que el de afuera nos diga, claro que sí, mi amor, por supuesto que sí. Pero mientras tanto, dentro nuestro, seguimos creyendo que si alzamos la voz y si decimos, para esto yo no me conseguí un compañero, ¿ya? Estamos siendo marimacho, como se dice vulgarmente, ¿no? Claro. Estamos siendo feministas. Y no es ser feminista. Claro. Simplemente decir, a ver, si yo a tu vida le doy paz, tranquilidad, armonía, ¿ya? Es lo mismo que espero de vos para mi vida. Claro, pero ¿cuánto cree usted que las mujeres tienen que tocar verdaderamente fondo para reaccionar, para darse cuenta y para tomar tamaña decisión, como fue el caso de Lilith, que nos está sirviendo de ejemplo? ¿Hasta dónde tiene que una mujer caer, digamos, hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el momento, ¿ya? De que dentro de ser mujer dejemos de ser víctimas. Esto ya viene hace un buen tiempo, un buen siglo, donde a la mujer la pusieron como víctima. Y no queremos salir de ahí. Sí, es el famoso sitio de confort que le decimos nosotros. No queremos salir de ahí porque seguimos educando a nuestros hijos y hijas con ese mismo estigma, ¿ya? La mujer tiene que aguantar de todo. Como el hecho, como le explicaba, son 4 varones, una mujer, ¿ya? Y en vez de la mamá mandar a todo el mundo, que son 5, manda solo a una. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nuestro desconocer, porque todo viene desde ahí, desde el desconocer, que podemos cambiar. Porque somos nosotras las que concebimos, gestamos y damos salud, criamos, educamos y formamos. O sea, en vez de enseñarle a las mujeres que hay que ponerle un alto a la violencia, hay que enseñarle a las mujeres a ponerle un alto al victimismo. Porque mientras nos creemos víctimas vamos a tener un depredador. Exacto. Simple y sencillo. Entonces ahí viene el cambio. Cuando yo ya dejo de sentirme víctima y dejo de criar víctimas y depredadores. Porque lo he visto, o sea, viene el hijo y ¡pah! Le da un manazo a la hermana, ¿ya? Y la mamá le ríe. Pero va la hija mujer, así sea mayor, y por orden le puede dar un manazo a su esto. Oye, ¿por qué le pegaste a tu hermano? O sea, la tarea no es del varón, la tarea es nuestra, siempre fue nuestra. Siempre. De salir de ser víctimas y de dejar de criar víctimas y depredadores. Exacto. Ahí va a empezar otra vez a cambiar la cosa y va a volver otra vez el equilibrio, como era siempre, que tanto el hombre como la mujer iban a la lucha juntos
iban al arado juntos, iban a la casa juntos, a la recolección de frutos juntos. Y ninguno era, ay, yo traje más y vos menos. No. ¿Mm? Porque lo que se quería era el bienestar de la familia. Claro. ¿Ah? Y no se los criaba de esa manera. De que vos como mujer no servís y porque no salís a buscar. No sos la proveedora. ¿Mm? Pero ¿qué pasa cuando hay dos proveedores? ¿Quiénes sufren? ¿Quiénes padecen? Los que quedan en casa. Claro. ¿Mm? O sea, no es una cuestión de ser machista o feminista, es una cuestión de poner equilibrio. ¿Mm? Uno tiene que ser el proveedor y otro tiene que ser el que se encargue de administrar la provisión, sin sentirse menos por eso. Claro. Porque la labor que hace, ese podría decir 100 veces más grande que la del proveedor. Claro. Gengis Khan decía, ¿quieres corromper a un pueblo? Corrompe a sus mujeres. Interesante. ¿Sí? Ahora todo el mundo es de cristal. Ah, sí, eso sí. A nadie se le puede decir nada porque se ofende, porque se lo toma personal. Pero ¿por qué es eso? Porque no hay ni papá ni mamá que les enseñen a amarse incondicionalmente. Solo hay un televisor, una computadora, un teléfono, un iPhone, una tablet, una notebook, ¿ya? Hay la comida que uno quiera porque puede llamar y el delivery y Claro. no hay problema porque hay plata para pagar. Pero, ¿y quiénes les enseñan a amar? A amarse. Sí, eso es lo que está faltando últimamente en esta generación, ¿no? Claro. Sí, y es bastante triste, ¿no? Bastante. Mucho, mucho, muy triste porque yo trabajo por mis hijos, dicen, ¿no? Ya, ¿y qué hijos se está formando? O sea, ¿qué generación se está formando? Sí, pues es una generación que está siendo formada por el Internet y ni Exacto. siquiera por algo, digamos, algo educativo, es algo que se está dando con una moda y nada más, que en sí no es algo educativo, ¿no? Claro. Se ha visto mucho yo creo que en Bolivia quizás no, quizás sí, como yo soy una persona que no ve televisión, entonces mucho menos noticias. Pero en Japón han habido muchos chats de muchachos que han hecho como un pacto para suicidarse. Sí, ¿Ya? Ahora están con esa cuestión de los no binarios. O sea, no le voy a decir a mi hija que es mujer hasta que ella decida aceptar que es mujer. No le voy a decir a mi hijo que es varón hasta que él decida. O sea, ¿qué está pasando? ¿Ya? eso es lo que también nosotros nos preguntamos, o sea, ¿hasta dónde estamos llegando o estamos retrocediendo a lo que se vivió antes, ¿no? En los que era todo un caos y al final creo que hay en algunas teorías que dicen que se tuvo que extinguir todo ya, para volver a hacer otra nueva generación, ¿no? Claro, ¿Será claro. que estamos llegando a eso también? Si hablamos de eso, por ejemplo, la anterior raza que ocupó este planeta, porque nosotros somos la séptima raza raíz, ¿ya? Hablan de los atlantes, de los lemurianos. En ellos, ¿cuál fue el problema? El empezar, eran seres que tenían telequinesis, clarividencia, o sea, todos esos dones, ¿ya? Seres que sabían manejar la energía. Entonces, trataron de, al verse que eran poderosos manejando la energía, de subyugar a otras razas.
Y eso, si se fija, yo siempre le digo equilibrio. Eso generó un desequilibrio. Por lo tanto, generó que esa raza desaparezca y aparezca la nuestra. ¿Ya? Entonces, si seguimos en esa necia idea de mantener el desequilibrio, ¿ya? Va a pasar lo mismo con nuestra raza. Claro. Lamentablemente, estas ideas modernistas, por así llamarlo, no vienen de nuestra propia raza. Son inculcadas por diferentes ONGs que durante años han pagado a una, por así decirlo, una facción de la ONU que se encargue de hacerle concientizar a la niña mujer, no a la mujer, a la niña mujer, porque a partir de los 13 años, a partir de que la mujer empezó a menstruar, ¿ya? A decirles que ya eran aptas como mujeres y que podían tener sexo sin efectos secundarios, como era el embarazo. ¿Y de cómo? Con los anticonceptivos. Hay un estudio en Ecuador donde se descubrió de que si, digamos, una ONG de este señor George Soros daba 1.600.000 anual para sostener esa ONG, la farmacia que él tenía, ganaba el doble y hasta el triple vendiendo condones y anticonceptivos y la pastilla del día después. Ganaba el triple. Wow. Porque ya, bueno, no tomaste la tableta, no usaste el condón, está la pastilla del día después. Y no hay consecuencias. Claro que hay. Claro que sí. La pastilla del día después es un abortivo. Sí. Porque desde el mismo instante en que el espermatozoide fecunda el óvulo, el alma de ese ser baja. Entonces, así hubiera pasado un solo día, ya es un asesinato. Y por último, digamos, están las mujeres esas que dicen, mi cuerpo, mi decisión. Si yo quiero abortar, aborto, porque es mi cuerpo. Bueno, entonces si es su cuerpo, ¿por qué no tomó las previsiones del caso para no estar cometiendo un asesinato? Claro, eso sí. Habiendo tanto anticonceptivo. Claro. Porque ahí sigue habiendo el hecho de que seguimos siendo manejados y manipulados. Antes por la ignorancia y ahora por el exceso de información. Pero el exceso de información manipulada. Claro. Manejada al antojo de quienes les conviene. Porque antes, ¿cuál era la educación que nos daban? Por lo menos la mía. Hay que llegar, la pruebita de amor no había, por más que llorara. Había que llegar virgen al matrimonio. Ahora no importa cómo uno llegue. Claro. Total, hay que ir probando para experimentar. Sí. Pero la verdad es que se está perdiendo muchos valores, ¿no? Muchos principios, y creo que estamos yendo en decadencia. Pero bueno, me gustaría que podamos ampliar un poquito más en otra entrevista, en otro programa, ¿no? Hablando de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, para no quitarle más tiempo, a manera de despedirse, ¿qué les puede decir a las personas que nos están viendo en las redes sociales? ¿Qué enseñanza usted, o con cuál enseñanza usted más bien se quedaría con respecto a Lilith? El ejemplo que ella ha dado a lo que ya son las mujeres de hoy. Muy simple. Cambiemos. ¿Ya? Salgamos de ese estereotipo de que somos las víctimas. En nuestras manos está. Nos hemos olvidado de ese gran poder que tenemos las mujeres. Concebimos, gestamos,
damos a luz, criamos. De nosotros depende las nuevas generaciones. ¿Qué queremos dejar para nuestra raza? El cambio no está en decirle, vos sos machista. El cambio está en dejar de criar hombres machistas, mujeres feministas, y criar personas en igualdad de condiciones, como era lo que quería Lilith. Claro. Que tanto el hombre como la mujer se vean en igualdad de condiciones. Ni el hombre vale más ni la mujer vale menos. Fueron creados del mismo barro, por lo tanto, eran iguales. Cuando entendamos que esa igualdad ya no viene del hombre, viene de la mujer. Es ella la que concibe, gesta, da a luz, cría, forma, educa. Son 6 cosas que están en nuestras manos, que si dejamos de ser víctimas y tomamos conciencia de la fuerza y el poder que tenemos en nuestra mano, vamos a generar nuevas generaciones, donde haya equilibrio, donde tanto el hombre como la mujer valgan lo mismo, como fue en un inicio. Claro. Entonces podríamos decir que Lilith ha sido como una inspiración para la realidad que vivimos hoy, ¿no? Exigir lo que ella no exigía. Entonces es una representación de lo que quisiéramos llegar a nosotras como mujeres, algo que nos inspira, ¿no es cierto? Exacto, o sea, ella pagó el precio. Ya hasta ahora, ¿cuántos miles de años han pasado y ella sigue siendo estigmatizada? ¿Por qué? Porque dijo no. Y nosotros ya seguimos siendo las Evas a quien le dijeron, por tu culpa me botaron del paraíso, y seguimos cargando esa culpa. ¿Ah? Sí. Él se dejó convencer. Pero ¿a quién le tocó pagar la parte más dura? Y seguimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia, perfecto, está escrito en la Biblia, pero sinceramente y realmente, o sea, aquí como buena hija de Dios, yo me pregunto, ¿qué tan cierto será? Ahí la interrogante que todos tenemos. O sea, ¿qué tan cierto será que fue Eva quien convenció o corrompió a Adán? Claro, porque puede ser una versión, ¿no? Claro. Que como decíamos hace instantes, es una versión escrita, creada y desde la óptica de un varón. Exacto, sí, porque fueron diferentes papas los que fueron escribiendo la Biblia, haciendo escribir la Biblia. Y la última, la que todos leemos, que es la Reina Valera, que le faltan muchas cosas, esa también fue escrita por hombres. Claro. Y si analizamos, porque eso es algo que yo he ido viendo, analizando la educación que tuvieron esos diferentes seres que aportaron y formaron la Biblia, ¿ya? Fueron seres que tenían un cierto rencor hacia las mujeres, que las veían a las mujeres no como su igual, sino como la competencia. Porque las mujeres de su alrededor fueron mujeres que por esa condición que tiene la mujer de ser más sensible y más sensitiva y de poder conectarse más, ya tenía más conocimiento que ellos. Pero ese conocimiento que viene del preguntar. Claro. Usted le pregunta al universo, le pregunta a Dios, le pregunta a Yahvé, en quien usted quiera creer, a la fuente, al gran espíritu, ¿ya? Y siempre va a recibir una respuesta. Claro. Claro. Y a nosotras nos vale esa respuesta, pero a ellos tiene que estar escrita. Claro. Tiene que ser otro humano el que les diga, sí, estás en lo correcto. Claro.
Así es. Bueno, entonces, como le decía, en otro programa vamos a extendernos un poquito más al respecto, ¿no? Me gustaría volver a tratar este tipo de temas. Y ahora queremos llegar a las personas que nos están viendo en las redes sociales, que pueden ver en nuestras distintas plataformas. Queremos agradecerle, señora Guadalupe, por su presencia. Muchas gracias por su tiempo. Usted siempre apoyando a Inspira Mujer. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Con usted yo puedo hacer algo que me encanta, hablar, explayarme, ¿ya? Y bueno, me gusta tocar diferentes temas, pero sobre todo me gusta esto, ya de recordarles a las mujeres de que el cambio está en nosotras, no en los demás, está en nosotras. Exacto. En nosotras. Y mientras yo lo pueda decir y mientras lo pueda manifestar, lo voy a seguir diciendo. Sé que mis conceptos quizás para muchas mujeres no son precisamente aceptables, ¿ya? Pero es un tomar conciencia que está en nuestras manos como mujeres. Exacto. Eso es lo que tenemos que ver, tomar conciencia de que las mujeres somos la base de todo, de la base de la familia, de la sociedad, y depende de nosotras hacer ese cambio. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han visto, a todas las personas que nos van a seguir viendo en nuestras redes sociales, invitarlos a un nuevo programa, una nueva emisión la siguiente semana, y por favor dennos un like. Por favor, suscríbanse a nuestros otros canales. Muchas gracias y hasta luego.